Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. El salto brutal que hemos visto desde las típicas voces robóticas de antes a las voces sintéticas que hoy son, bueno, casi humanas. Vamos a desgranar cómo funciona esta tecnología y, sobre todo, qué supone todo esto para la gente, para la industria, para todos. Es que es así, ¿eh? Hemos llegado a un punto que es que, de verdad, es que es imposible saber si estás escuchando a una persona o a una IA. La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hay detrás de esta revolución del sonido? Pues para entenderlo hay que ir al corazón del asunto, al motor que lo mueve todo. Y la clave está en un área muy concreta de la inteligencia artificial, que la verdad lo está poniendo todo patas arriba. Estamos hablando, claro, de la IA generativa. A ver, para que nos entendamos, no es la típica IA que solo clasifica cosas o predice un resultado. No. Los modelos generativos van más allá. Se empapan de muchísimos datos, aprenden los patrones y con eso crean algo totalmente nuevo, original. En este caso, lo que aprenden es ni más ni menos a hablar. Vale, y para situarnos un poco, pensemos en esto como unas muñecas rusas. La más grande, el paraguas que lo cubre todo, es la inteligencia artificial. Dentro de ella tenemos el machine learning, el aprendizaje automático, y en el mismísimo centro, en el núcleo, está el deep learning, el aprendizaje profundo. Pues es justo ahí, en ese corazón, donde las redes neuronales hacen su magia y consiguen crear estas voces que suenan tan reales. Muy bien, ahora que ya tenemos el mapa general, vamos a hacer lo que nos gusta, abrir el capó y mirar el motor. Vamos a ver la tecnología específica que hay detrás, la que nos permite fabricar estas voces con un control que es una pasada. El primer ingrediente, y esto es clave, es la diversidad. Pensemos en ello. Para que una IA aprenda a hablar con acentos diferentes, primero tiene que haberlos escuchado. Y vaya si escucha. Se entrena con una base de datos gigantesca, súper variada, con acentos de todas partes del mundo. Sin esta base, sería imposible que fuera tan versátil. Es su biblioteca de sonidos, por así decirlo. Y aquí, ojo, porque aquí está el truco, la verdadera innovación. Un sistema que funciona en dos fases. Es como si tuviéramos un equipo de dos expertos. Por un lado está Voice LDM, que es como el escultor. Le das un texto y te moldea una voz base, con la edad, el género, el acento que quieras. Muy específico. Y luego entra en escena XTS, que sería el lingüista. Este coge la voz que ha creado el escultor y sin perder ni un ápice de su personalidad, la hace hablar en otros idiomas. Una pasada. O sea que el proceso es bastante sencillo de entender. En la primera fase le decimos al sistema, oye, quiero una voz de mujer joven con acento americano. Y ¡pum! Voice LDM la crea. Luego en la segunda fase cogemos esa misma voz y le damos un texto, yo que sé, en español. Y XTS se encarga de que lo diga, pero manteniendo el mismo tono, el mismo estilo, todo. La combinación de los dos es brutal. Vale, este diagrama puede parecer un lío, pero en realidad nos cuenta una historia. A ver, por un lado entra el texto, que la máquina descompone en tokens, como si fueran los ladrillos del lenguaje. A la vez analiza un audio de referencia para sacarle su espectrograma, que es básicamente su huella dactilar de voz. ¿Y qué pasa después? Pues que todo esto va al corazón del sistema, a un codificador que lo mezcla todo. Y al final, un vocodificador coge esa mezcla y la vuelve a convertir en sonido, en el audio final que oímos. Es un proceso de desmontar y volver a montar que nos da un control absoluto. Pero bueno, todo esto está muy bien, la tecnología es increíble, pero ¿para qué sirve en el mundo real? Más allá del tener un asistente de voz que suene mejor. Pues ahora vamos a dejar un poco el cómo para centrarnos en el por qué. Y vamos a ver un caso real donde esta tecnología no es solo interesante, sino que puede cambiar las cosas de verdad. El problema es muy concreto. Pensemos en campos como la ingeniería de software. Casi todas las herramientas, los programas que se usan son visuales. Clics, arrastrar, diagramas. Esto, claro, levanta un muro, una barrera gigante para los estudiantes con discapacidad visual. Les deja fuera de una parte súper importante de su aprendizaje. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos? Si el problema es una interfaz que depende de la vista, ¿cómo podemos crear un puente, una alternativa para quienes no pueden verla? La respuesta, como ya nos podemos imaginar, no está en los ojos, sino en los oídos. Está en la voz. Y aquí es donde toda la tecnología que hemos visto deja de ser teoría y se convierte en una solución real, en una herramienta que transforma. Vamos a ver una aplicación que usa precisamente estas voces sintéticas para derribar esa barrera de accesibilidad. Claro, una herramienta así de importante no se hace de la noche a la mañana. Detrás hay un trabajo muy serio, un proceso de 4 fases bien definidas. Primero, y lo más importante, escuchar y entender qué necesitan los estudiantes. Después, diseñar la estructura del programa. Luego, construirlo, crear el prototipo. Y por último, probarlo, evaluarlo a fondo para asegurarse de que funciona. ¿Y en la práctica? ¿Cómo es?
Pues es genial. En lugar de estar con el ratón arrastrando y soltando cosas en la pantalla, el estudiante simplemente habla. Usa comandos de voz muy claros, muy directos. Tareas de programación que son bastante abstractas, como crear una clase o vincular un actor, se convierten en algo tan simple como dar una orden hablada. Y lo mejor de todo es que funciona. Y no es que funcione más o menos. ¡Funciona de maravilla! La precisión que alcanzó el prototipo fue de un 97%. Un 97% en reconocer los comandos clave. Esto nos dice que no es solo una idea bonita sobre el papel, es una herramienta real, útil y súper precisa. Y para quienes programan, para los desarrolladores, integrar esto en sus propias aplicaciones es sorprendentemente sencillo. Se hace a través de una API, que es como una puerta de entrada para que dos programas hablen entre sí. El proceso es muy lógico. Eliges la voz, le pasas el texto, le pides que genere el audio, compruebas que ya está listo y lo descargas. 5 pasos. Así de fácil es meter toda esta potencia en casi cualquier sitio. Bueno, pues hemos hecho un viaje alucinante, ¿verdad? Hemos pasado de la ciencia pura y dura que hay detrás de una voz sintética a ver cómo esa misma ciencia se convierte en una herramienta que, literalmente, puede cambiarle la vida a alguien. La pregunta ahora es, ¿y a partir de aquí, qué? ¿Qué es lo siguiente? Si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. Hemos visto cómo se pasa de una idea abstracta a una solución práctica, cómo la IA generativa nos da un control casi total sobre cómo suena una voz. Y lo más importante, hemos visto que esta tecnología es una llave que abre puertas, que derriba barreras en la educación, en el trabajo, en la vida. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse a casa. Ahora que podemos crear voces que son un reflejo perfecto de las nuestras, voces de cualquier tipo que nos podamos imaginar, la pregunta ya no es técnica, ya no es ¿podemos hacerlo? La pregunta es ética, es social. ¿Qué queremos que reflejen esas voces? ¿Qué historias queremos que cuenten? ¿Qué tipo de mundo nos van a ayudar a construir? Porque es ahí, justo ahí, donde empieza lo de verdad interesante.